Recuerdo anatómico. Antes de empezar con la asignatura, es conveniente que repasemos algunos conceptos anatómicos que nos servirán en explicaciones futuras dentro de este capítulo. La función principal del aparato respiratorio es el intercambio gaseoso, y para ello son necesarias unas estructuras anatómicas dispuestas de tal forma que sean capaces de poner en íntimo contacto aire y sangre, para que sea posible la difusión de gases. El aparato respiratorio se divide a nivel del cartílago cricoides en dos porciones: tracto respiratorio superior e inferior. Tracto respiratorio superior comprende fosas nasales, faringe y laringe. La faringe es rica en glándulas linfáticas. La laringe está constituida fundamentalmente por cartílagos y posee una gran importancia, ya que contiene las cuerdas vocales. La apertura instantánea de las cuerdas vocales y de la glotis por un aumento de la presión intratorácica produce la tos, que es uno de los mecanismos de defensa más importantes del aparato respiratorio. Tracto respiratorio inferior. Comienza en la tráquea y termina en los sacos alveolares. Como puedes observar en la siguiente figura, el componente más importante del tracto respiratorio inferior son los pulmones. El pulmón derecho se divide en tres lóbulos, uno superior, uno medio y uno inferior, mientras que el pulmón izquierdo solo tiene una sola cisura que lo divide en un lóbulo superior y otro inferior. Cada lóbulo se divide en segmentos pulmonares, como se observa en la figura. El lóbulo superior del pulmón derecho tiene tres segmentos, uno anterior, otro apical y otro posterior. El lóbulo medio del pulmón derecho solo presenta dos segmentos, uno externo y otro interno, mientras que el lóbulo inferior tiene 5 segmentos pulmonares. El lóbulo superior del pulmón izquierdo es anatómicamente distinto al contralateral, ya que además de sus segmentos anterior, apical y posterior, la porción más inferior de este lóbulo recibe el nombre de lóbulo de la língula. Este se encuentra en estrecha relación con la cavidad cardíaca y presenta dos segmentos, uno superior y otro inferior. Podemos distinguir varias zonas dentro del tracto respiratorio inferior: zona de conducción, zona de transición y zona respiratoria propiamente dicha. Zona de conducción. Incluye la tráquea, que a nivel de la carina se divide en los bronquios principales derecho e izquierdo, los bronquios lobales, segmentarios, los bronquiolos lobulillares, se originan a partir del primer bronquiolo tras unas 4 divisiones y ventilan los lobulillos secundarios, y los terminales. De cada bronquiolo lobulillar se originan unos 4 o 5 bronquiolos terminales. Todas estas divisiones constituyen las 16 primeras generaciones. A esta zona también se le denomina espacio muerto anatómico y tiene un volumen aproximado de 150 mililitros. Zona de transición. La constituyen los bronquiolos respiratorios, generaciones 17, 18 y 19, en cuyas paredes aparecen ya algunos alveolos. Zona respiratoria propiamente dicha. La forman los conductos y sacos alveolares y alveolos, generación 20 a 23. Además podemos distinguir varias unidades: acino, lobulillo primario y lobulillo secundario. El acino es la unidad anatómica situada distal al bronquiolo terminal. El lobulillo primario lo forman todos los sacos alveolares dependientes de un conducto alveolar, y el lobulillo secundario es la mínima porción del parénquima pulmonar, rodeada de tabiques de tejido conjuntivo e independiente de los lobulillos vecinos. La tráquea y los bronquios tienen estructuras histológicas análogas, pero su disposición varía desde la tráquea hasta los bronquios más periféricos. La pared consta de 3 componentes principales: mucosa, submucosa y fibrocartílago. La mucosa está formada por el epitelio, la membrana basal y el corión. El epitelio es pseudoestratificado y consta de células ciliadas, células con microvellosidades,
sin cilios, células caliciformes mucosas y serosas, células basales, células indiferenciadas y algunas células de Kulczycki. Las células calciformes, productoras de una mínima cantidad de moco bronquial, disminuyen progresivamente hacia la periferia y no existen en los bronquiolos respiratorios. La submucosa contiene las glándulas productoras de moco. Las glándulas disminuyen progresivamente hacia la periferia, igual que las células caliciformes. El fibrocartílago se encuentra en la parte externa de la submucosa. En la tráquea y los bronquios principales tiene una disposición en forma de arcos de herradura. A partir de los bronquios lobares, los cartílagos no forman anillos continuos, sino placas aisladas, y a medida que los bronquios se ramifican, las placas son más escasas. A partir de los bronquiolos respiratorios, el epitelio es cuboideo, y estos no poseen células caliciformes. Los bronquiolos no tienen cartílago ni glándulas mucosas y tienen unas células denominadas de clara, de forma columnar baja y que hacen prominencia en la luz bronquiolar. Estas células producen el componente fluido del moco bronquial y el llamado surfactante bronquiolar. La pared alveolar se compone de líquido de revestimiento epitelial, epitelio alveolar, membrana basal alveolar, intersticio, membrana basal capilar y endotelio capilar. Debes recordar que el epitelio alveolar es escamoso y está formado por varios tipos de células. La mayoría son los neumocitos tipo 1, 95%, y entre estos se encuentran los neumocitos tipo 2 o granulosos, que son células cuboideas. Los neumocitos tipo 1 se cree que no son capaces de reproducirse. Los neumocitos tipo 2 son células secretoras, cuya misión principal es la producción de surfactante, que impide el colapso alveolar en la expiración. Sumergidos en el surfactante están los macrófagos, con capacidad fagocitaria. Los alveolos se comunican entre sí por los poros de Kohn. El surfactante está compuesto por fosfolípidos. El principal es la dipalmitoilecitina, apoproteínas surfactantes e iones calcio. Su síntesis es detectable en líquido amniótico desde la semana 34 de gestación. Si hay una alteración del epitelio alveolar de los neumocitos tipo 2, un defecto de perfusión o la hiposemia mantenida disminuye su producción, mecanismo implicado en los cuadros de distrés respiratorio del lactante y del adulto. El pulmón recibe sangre no oxigenada de las arterias pulmonares y oxigenada de la circulación bronquial. Las arterias bronquiales proceden de la aorta y de las intercostales e irrigan la tráquea inferior y los bronquios hasta los bronquiolos respiratorios. La arteria pulmonar se divide debajo del callado aórtico en dos ramas, derecha e izquierda, que acompañan a los bronquios y se ramifican de modo similar hasta los bronquiolos terminales, y a partir de aquí las arterias se distribuyen para irrigar el lecho capilar alveolar. El diámetro de las arterias pulmonares es similar al de los bronquios acompañantes. La sangre oxigenada de los capilares se recoge por las vénulas pulmonares, que confluyen entre sí, transcurriendo entre los lobulillos y los lóbulos pulmonares, formando las 4 venas pulmonares, 2 derechas y 2 izquierdas, que desembocan en la aurícula izquierda. Las venas bronquiales drenan directamente en las pulmonares. Es una causa normal de cortocircuito arteriovenoso. Las arterias pulmonares y sus ramas son mucho más extensibles que las sistémicas, y sus paredes son muy finas, contienen escasas fibras de músculo liso. Las arteriolas tienen una capa muscular única, y son los vasos que más contribuyen a la resistencia vascular. En la siguiente diapositiva puedes repasar los conceptos más importantes de este tema. Antes de hablar de algunas de las malformaciones más frecuentes del aparato respiratorio, debemos conocer algunos conceptos. La agenesia es la ausencia completa de un pulmón o de ambos. No existe parénquima, bronquios ni vasos.
La aplasia consiste en la existencia de un bronquio rudimentario que termina en fondo de saco. No hay vasos ni parénquima. Y en la hipoplasia existe un bronquio completamente formado, aunque de tamaño reducido, que termina en una estructura parenquimatosa no funcionante. Vasos hipoplásicos. Estas tres enfermedades se asocian en un 60% de los casos a anomalías cardiológicas o de grandes vasos que provocan la muerte durante la infancia, pero en caso de no existir lesiones asociadas, el paciente puede vivir asintomático hasta la edad adulta, con un pulmón único funcionante. El quiste broncogénico es el resultado de la ramificación anormal del árbol traqueobronquial durante su desarrollo. Pueden localizarse en el parénquima pulmonar o en el mediastino, siendo el subcarinal la localización más frecuente. Generalmente no tienen comunicación con el árbol bronquial y son un hallazgo casual en la radiografía de tórax. El paciente se mantiene asintomático hasta que el quiste se infecta, con lo que surge comunicación con el árbol bronquial y aparecen hemoptisis y expectoración purulenta. El secuestro broncopulmonar consiste en la presencia de una masa de tejido pulmonar separada del parénquima sano, sin comunicación con la vía aérea. El aporte sanguíneo proviene de una arteria sistémica. A menudo el pulmón secuestrado contiene aire, pese a no estar comunicado con la vía aérea, que llega hasta aquí a través de minúsculas conexiones alveolares. Anatómicamente está en relación con el hemidiafragma izquierdo en más del 90% de las ocasiones. Los secuestros suelen ser asintomáticos hasta que se infectan, momento en el que aparecerán hemoptisis y expectoración purulenta. Radiológicamente se suelen manifestar como una masa en el ángulo costofrénico posterior izquierdo. Recuerda que las fístulas traqueoesofágicas se estudian en el manual de pediatría. En la mayoría de los casos, el segmento proximal del esófago termina en saco ciego y el distal se comunica con la tráquea, es decir, la tipo 3. Fisiopatología. Antes de comenzar a hablar de las distintas enfermedades de interés, conviene dar unas nociones básicas de aquellos aspectos fisiopatológicos que tienen una enorme trascendencia a la hora de entender el resto de procesos patológicos. Me refiero a la interpretación de la espirometría y a las causas de hipoxemia. La espirometría es la prueba funcional por excelencia en los servicios de neumología y permite clasificar las enfermedades en obstructivas o en restrictivas. El paciente debe realizar incursiones respiratorias normales hasta que en un momento dado toma una inspiración máxima, seguida de una expiración máxima. De esta prueba se pueden obtener los siguientes datos. Volumen normal o corriente es el aire inspirado o expirado en condiciones habituales. Volumen de reserva inspiratoria es el aire que se puede inspirar de más si hacemos un esfuerzo que no es el normal. Volumen de reserva expiratoria es igual que el anterior, pero refiriéndose a la expiración de más que se puede realizar. El volumen residual, que es el aire que no sale del pulmón, la capacidad pulmonar total, que es la cantidad de aire que cabe en los pulmones, y la capacidad residual funcional, que es el volumen residual, y el volumen de reserva expiratorio, no se pueden medir con espirometría, porque no hay posibilidad de medir de esta forma el aire que no sale. Si no sale, no se puede medir. Hay otras pruebas no espirométricas, como la pletismografía, para determinar estas capacidades o volúmenes. La CPT es el volumen de gas que contienen los pulmones en la posición de máxima inspiración, aproximadamente 5.800 mililitros. Estos parámetros espirométricos sirven para diferenciar a las enfermedades pulmonares en dos grandes grupos, las enfermedades obstructivas y las enfermedades restrictivas. La CPT nos puede ayudar a diferenciarlas. La CPT está normal o aumentada en aquellas enfermedades con problemas durante la expiración, es decir, en las enfermedades obstructivas. En cambio, cuando la CPT está disminuida, el diagnóstico más probable es una enfermedad restrictiva. Es importante que recuerdes que el VR solo está aumentado en las enfermedades obstructivas y en las enfermedades restrictivas extraparenquimatosas.
con defecto en la inspiración y en la expiración. Dijimos que era importante la espirometría para distinguir aquellas patologías obstructivas de las patologías restrictivas. 1. Las patologías obstructivas tienen característicamente un aumento de la capacidad pulmonar total y del volumen residual. Por el contrario, la capacidad vital y el FEV1 están disminuidos. No habíamos hablado del FEV1, que es otro elemento importante en las medidas espirométricas. El FEV1 es el aire expirado forzado máximo en el primer segundo. El índice de Tifenot, que llamaremos IT, representa el cociente entre el FEV1 y la capacidad vital forzada, CVF. En las patologías obstructivas está por debajo del 0,7, o lo que es lo mismo, del 70%. 2. Las patologías restrictivas tienen la capacidad pulmonar total, la capacidad vital y el FEV1 disminuidas. Sin embargo, el IT es normal. El VR varía según sean patologías propias del parénquima. En ese caso estarán disminuidas, afecten solo a la inspiración, como en la parálisis frénica, que estarán normales, o afecten a la inspiración y a la expiración, como en la miastenia gravis, en cuyo caso estarán elevadas. En la siguiente diapositiva puedes repasar los conceptos más importantes de este tema. En la siguiente diapositiva puedes repasar los conceptos más importantes de este tema. La hipoxemia se define como el nivel de PO2 por debajo de 80 milímetros de mercurio. Ante un paciente en hipoxemia caben varias hipótesis. 1. Que la causa sea una hipoventilación, es decir, que el paciente no esté ventilando bien, como sucedería, por ejemplo, en una intoxicación por benzodiazepinas, es decir, por deprivación del centro respiratorio. En ese caso veremos en el enunciado cómo el paciente presenta una PCO2 elevada, por encima de 45 milímetros de mercurio. 2. Que la causa sea de etiología parenquimatosa, es decir, que el problema resida en el pulmón. En ese caso, la diferencia de nivel de oxígeno entre el alveolo y el capilar, lo que llamamos diferencia alveolo-arterial de oxígeno, DAA, estará elevada por encima de 25 milímetros de mercurio. Si el paciente responde a oxígeno, hablaremos de una alteración de la ventilación-perfusión, si no, hablaremos de un efecto shunt o cortocircuito. 3. Que la causa sea de etiología ambiental, es decir, que el paciente esté respirando un aire pobre en oxígeno. En ese caso, la PCO2 es normal y la diferencia alveolo-arterial de oxígeno también. Las preguntas tipo caso clínico en el MIR se resuelven con bastante facilidad si eres ordenado a la hora de ordenar la información del enunciado de la pregunta. La primera pregunta que nos hacemos en estos casos clínicos es si el paciente ventila o no ventila, es decir, si la PCO2 está aumentado o no, ya que si la PCO2 está aumentada, el motivo de la insuficiencia respiratoria es la hipoventilación. Como hemos visto en diapositivas anteriores, el aumento de la diferencia alveolo-arterial de oxígeno está relacionada con una enfermedad parenquimatosa pulmonar. No olvides que los enfermos que están en la altura siempre tendrán una diferencia alveolo-arterial de oxígeno normal, porque la causa de su insuficiencia respiratoria no depende del parénquima, sino de la concentración de oxígeno en la atmósfera. Por último, recuerda que las enfermedades que no responden a la administración de oxígeno están relacionadas con un mecanismo shunt, al contrario de las producidas por un desequilibrio en la ventilación-perfusión que sí responden. Existen dos sistemas de control, uno voluntario y otro involuntario. El sistema voluntario se localiza en las neuronas de la corteza cerebral y es el responsable de la capacidad de estimular o inhibir el impulso respiratorio de forma consciente. El control automático o involuntario se ubica principalmente en un centro vulvar, que es el más importante por ser origen de los estímulos inspiratorios regulares, que se ve influenciado por diversos factores que estimulan dicho impulso.
Así, el incremento de la PCO2 y el descenso de la PO2, el descenso del pH y el aumento de temperatura del líquido cefalorraquídeo son estimulantes de la ventilación, siendo en condiciones normales el más importante de todos ellos la hipercapnia. Esto se debe a que el principal estimulante directo del centro vulvar es el ion hidrogenión, que atraviesa mal la barrera hematoencefálica, por lo que los cambios en el pH sanguíneo no afectan tanto al impulso ventilatorio como los cambios bruscos en la PCO2, que sí difunden fácilmente, que se forma in situ en el LCR. La hipoventilación se produce cuando la PCO2 aumenta por encima de los valores normales, 35 a 45 milímetros de mercurio, aunque no es infrecuente encontrar cifras de PCO2 entre 50 y 80 milímetros de mercurio en pacientes con síndromes de hipoventilación clínicamente importantes. La hipoventilación crónica puede producirse por tres mecanismos: alteración del impulso respiratorio, defectos en el sistema neuromuscular respiratorio o alteración del aparato ventilatorio. El aumento de la PCO produce acidosis respiratoria. La acidosis respiratoria produce un incremento en la concentración de HCO3 en el plasma. El incremento de la PCO2 produce una reducción de la PO2 y por tanto hipoxemia, que si es grave puede inducir a eritropoyesis y producir poliglobulia. La hipoxemia puede producir vasoconstricción pulmonar e hipertensión pulmonar. Las alteraciones de los gases arteriales se manifiestan típicamente durante el sueño debido a una reducción adicional del impulso respiratorio central. El aumento de la hipercapnia nocturna puede producir vasodilatación cerebral y cefaleas matutinas. Puede alterarse también la calidad del sueño, produciendo fatiga por las mañanas, somnolencia diurna, confusión mental y deterioro intelectual. Una apnea consiste en el cese completo del flujo inspiratorio con una duración superior a 10 segundos. En la apnea obstructiva, la más frecuente, el flujo cesa por una oclusión de la vía aérea superior a nivel de orofaringe, aunque el esfuerzo ventilatorio muscular continúa. En la apnea central, el flujo aéreo cesa debido a que el impulso a los músculos respiratorios está abolido transitoriamente y no aparece movimiento torácico. El método definitivo para confirmar estos episodios de apneas es la polisomnografía, en la que se evidencian los episodios de cese del flujo aéreo con mantenimiento del esfuerzo respiratorio. Se considera diagnóstico de apnea obstructiva a un índice apnea-hipopnea mayor o igual a 10. Hay pruebas de screening más simples, como el registro oximétrico domiciliario. Observa en la diapositiva los distintos tratamientos de estas apneas. El síndrome de distrés respiratorio del adulto o síndrome de dificultad respiratoria del adulto es una insuficiencia respiratoria aguda grave, de rápida evolución, junto con un patrón radiológico con infiltrado difuso alveolo-intersticial sin cardiomegalia. Es una forma de edema pulmonar producido por aumento de la permeabilidad de la membrana alveolocapilar al ser lesionada, bien de modo directo o indirecto. El aumento de permeabilidad hace que el líquido intraalveolar sea muy rico en proteínas. Este líquido interfiere con el surfactante, que además ve alterada su síntesis cuantitativa y cualitativamente por lesión de los neumocitos tipo 2, por lo que se produce colapso alveolar. Pueden formarse membranas hialinas por el depósito de fibrina y otras sustancias en el alvéolo. Todas estas alteraciones predominan en zonas declives, quedando solo una parte de pulmón sano, que se ve obligado a realizar un trabajo extra. Debido al edema intersticial y al colapso alveolar, los pulmones se vuelven rígidos y aumenta el trabajo respiratorio. La sobrecarga mecánica produce fatiga de los músculos respiratorios con disminución de los volúmenes ventilatorios. La causa más común del síndrome es la sepsis. Otras son los traumatismos torácicos, las infecciones pulmonares diseminadas, la aspiración bronquial, la inhalación de toxinas, el semiahogamiento, algunos fármacos, opiáceos,
nitrofurantoína, los estados de shock, las enfermedades autoinmunes, tras cirugía extracorpórea. Sin embargo, la clínica, las alteraciones fisiopatológicas y el tratamiento es similar en todas ellas. Los criterios gasométricos son PO2 menor de 55 milímetros de mercurio con FiO2 mayor del 50%. También se admite PO2 menor de 50 milímetros de mercurio con FiO2 mayor de 60%. La complianza pulmonar es menor o igual a 50 mililitros por centímetro de agua. El primer signo en aparecer es la taquipnea, seguida por disnea, que van progresando con la enfermedad. La radiografía de tórax muestra extensos infiltrados alveolointersticiales difusos. Al principio, la hipoxemia mejora con oxígeno, pero al avanzar y desarrollar el cortocircuito pulmonar, deja de hacerlo y hay que iniciar ventilación mecánica. Observa en la siguiente tabla el diagnóstico diferencial con el edema agudo de pulmón. En la siguiente diapositiva puedes repasar los conceptos más importantes de este tema. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La EPOC es un trastorno que se caracteriza por la reducción del flujo expiratorio máximo, obstrucción al flujo aéreo, durante meses o años. La obstrucción es generalmente progresiva, puede acompañarse de hiperreactividad y puede ser parcialmente reversible. En el momento actual, la EPOC agrupa a tres trastornos bien caracterizados: la bronquitis crónica, el enfisema pulmonar y la enfermedad de las pequeñas vías aéreas. Estos tres procesos pueden aparecer de forma aislada, aunque frecuentemente coexisten en diferente grado en el mismo paciente. La bronquitis crónica es un concepto clínico que se define como la existencia de tos productiva crónica la mayoría de los días durante por lo menos 3 meses al año y durante al menos 2 años consecutivos. El enfisema es un concepto anatomopatológico que se define como una dilatación de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal, acino, junto con destrucción de las paredes, sin fibrosis significativa. La enfermedad de las pequeñas vías aéreas hace referencia a un proceso en el que existe un estrechamiento de los bronquiolos terminales y respiratorios. Cursa de modo asintomático y solo se pone de manifiesto en las pruebas de función respiratoria. Aparece precozmente en todos los fumadores, aunque no es predictor de un posterior desarrollo de EPOC. Un 14% de hombres adultos y un 8% de mujeres adultas tienen bronquitis crónica, EPOC o ambas. Esa diferencia de prevalencias puede estar relacionada con un mayor consumo de cigarrillos en varones y una mayor exposición a agentes nocivos industriales. Esta enfermedad a menudo se diagnostica tarde, ya que los pacientes pueden no tener síntomas. La mortalidad varía ampliamente entre los distintos países, siendo una la cuarta causa de mortalidad en el mundo. Tanto la morbilidad como la mortalidad por esta enfermedad tienden a aumentar debido al consumo de cigarrillos y a la mayor expectativa de vida en la población. Son factores predictivos de mortalidad por EPOC, la edad de comienzo de hábito de fumar, el número de paquetes año y la situación actual en cuanto al consumo de cigarrillos. El abandono del tabaco no lleva consigo una recuperación de la función pulmonar perdida, pero se produce una lentificación de la caída anual del FeV sub 1. El consumo de tabaco altera la motilidad ciliar, inhibe la función de los macrófagos y produce hiperplasia e hipertrofia glandular, así como un incremento agudo de la resistencia de la vía aérea por constricción muscular lisa de origen vagal. Los contaminantes ambientales urbanos son perjudiciales para las personas con enfermedades cardiopulmonares, pero su papel en la etiología de la EPOC no está claro. La incidencia y la mortalidad de la bronquitis crónica y del enfisema es mayor en las áreas industrializadas. Las exacerbaciones de la bronquitis crónica sí que están en clara relación con la excesiva contaminación por dióxido de azufre. Se ha demostrado una interacción entre el tabaco y ciertas exposiciones laborales, como los trabajadores de plásticos, algodón, minería y grano.
Aunque son conocidos los efectos del alcohol sobre la función de los macrófagos y las células ciliadas, no hay evidencias que demuestren que altere la función pulmonar de modo independiente al tabaco. La morbimortalidad se relaciona de modo inverso con el estatus socioeconómico. Los rinovirus han sido los gérmenes más frecuentemente implicados en las exacerbaciones de la EPOC, aunque en los últimos estudios las bacterias lo superan en las agudizaciones graves como causa de reagudización. El déficit de alfa-1 antitripsina o alfa-1 proteasa inhibidor es la única anomalía genética conocida que conduce a EPOC. La alfa-1 antitripsina es una glucoproteína sérica que se produce en el hígado y que se encuentra normalmente en los pulmones, cuyo principal papel es la inhibición de la elastasa de los neutrófilos. La mayoría de la población normal tiene dos genes M, y su fenotipo se designa como PM. Los valores normales de AAT sérica son 150 a 350 miligramos por decilitro, mientras que el nivel protector de la enzima es 80 miligramos por decilitros, aproximadamente el 35% de lo normal. El PZZ, la alteración más frecuente y la más grave, cuyos niveles séricos son del 16% de lo normal. La deficiencia grave de AAT conduce a enfisema prematuro, a menudo con bronquitis crónica y en ocasiones con bronquiectasias. El comienzo de la enfermedad pulmonar se acelera con el tabaco. Según la zona del lacino que se afecte predominantemente, hay tres tipos de enfisema: el centrolobulillar, paraseptal y el panacinar. Observa la siguiente tabla y recuerda que los enfisemas centrolobulillares predominan en los lóbulos superiores, mientras que los enfisemas relacionados con el déficit de alfa-1 antitripsina lesionan todo el lacino de las bases pulmonares. Desde el punto de vista clínico es importante diferenciar entre aquellos que presentan clínica de enfisema y aquellos con síntomas de bronquitis crónica. Los pacientes con bronquitis crónica presentan habitualmente un aspecto pícnico, poca disnea y mucha tos. Esta tos es productiva, con abundantes secreciones, lo que favorece las infecciones frecuentes en estos enfermos. Además son enfermos que acuden a urgencias del hospital con bastante frecuencia por insuficiencia respiratoria. En ocasiones se puede observar el síndrome overlap o de solapamiento. Se denomina así a los enfermos que presentan una asociación de dos síndromes respiratorios. La asociación más frecuente es la EPOC con el síndrome de apnea obstructiva del sueño. El cor pulmonare y una radiografía patológica son alteraciones comunes en los pacientes con bronquitis crónica. No olvides que las características radiográficas de los bronquíticos son la cardiomegalia y el broncograma aéreo. El estudio de la función pulmonar no solo establece el diagnóstico de EPOC, sino que además valora la gravedad. La espirometría muestra un típico patrón obstructivo, es decir, un aumento del VR, la CRF y la relación VR-CPT. Recuerda que la CPT está aumentada en los pacientes con obstrucción grave. Antes de valorar el tratamiento de estos enfermos, debemos conocer el grado de afectación pulmonar. La EPOC se clasifica en 5 estadios clínicos en función de su gravedad y los valores de FEV1. Estadio 0 o de riesgo de EPOC. Se caracteriza por la presencia de tos y expectoración crónica, sin alteración de la función pulmonar. Estadio 1 o EPOC leve. Existe una limitación del flujo aéreo de grado leve. Estadio 2 o EPOC moderado. Hay un empeoramiento de la obstrucción bronquial. Los síntomas clínicos empeoran. Suele haber disnea de esfuerzo y suele ser el momento del diagnóstico. Estadio 3 o EPOC grave. Existe una limitación al flujo aéreo muy importante. Son frecuentes las agudizaciones. En el estadio 4 o EPOC muy grave, existe o una limitación con insuficiencia respiratoria crónica o complicaciones infecciosas. Son frecuentes las agudizaciones con potencial letal.
En el EPOC debemos tener presentes a dos tipos de pacientes, aquellos que presentan una enfermedad estable y aquellos que acuden a urgencia por una agudización de su enfermedad. Los bronquiodilatadores son los fármacos más utilizados en estos pacientes, dentro de los cuales los anticolinérgicos representan el pilar fundamental del tratamiento de estos enfermos. En muchas ocasiones se combinan los anticolinérgicos con agonistas beta 2 y con la teofilina, esta última cada día menos. En la actualidad se aconseja el uso de corticoides en EPOC sintomáticos con una respuesta favorable a una prueba terapéutica previa, EPOC con hiperreactividad bronquial, EPOC grave, estadio tercero o cuarto, que presenten exacerbaciones frecuentes. El tratamiento del EPOC estable debe ser escalonado de acuerdo a la gravedad del paciente. Observa en la siguiente tabla cómo a medida que la clínica empeora, vamos administrando un tratamiento más intenso. Desde modificar los factores de riesgo, dejar de fumar y la vacunación profiláctica, pasando por diferentes bronquiodilatadores, hasta valorar la oxigenoterapia domiciliaria crónica. Las únicas medidas que aumentan la supervivencia en estos enfermos son el abandono del tabaco y la oxigenoterapia domiciliaria crónica cuando esté indicada. Esta última mejora la supervivencia en determinados pacientes con EPOC, siempre que se utilice un mínimo de 16 horas diarias, incluyendo el periodo del sueño. Está indicada en el estadio cuarto cuando el paciente realiza correctamente el tratamiento broncodilatador completo, ha abandonado el hábito tabáquico y la PO2 respirando aire ambiente es menor o igual a 55 milímetros de mercurio. También está indicado si la PO2 está entre 55 a 60 milímetros de mercurio y existe una de las siguientes situaciones: hipertensión pulmonar, cor pulmonale, insuficiencia cardíaca congestiva, trastornos del ritmo cardíaco, policitemia y reducción del intelecto. Tratamiento de una reagudización. Oxigenoterapia. Beta 2 acción corta. Anticolinérgico. Corticoides sistémicos. ATB de amplio espectro. Ventilación mecánica no invasiva. En la siguiente diapositiva puedes repasar los conceptos más importantes de este tema. Asma. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea, que causa episodios recurrentes de sibilancias, disnea, opresión torácica y tos. Estos síntomas se asocian con limitación al flujo aéreo, que es generalmente reversible, bien espontáneamente, bien con tratamiento broncodilatador. Se considera reversible cuando revierte más de un 15% de la obstrucción con el tratamiento broncodilatador. La hiperreactividad es la disminución del FEV sub 1 un 20% o más de su línea basal, tras la realización de una prueba de provocación con histamina o metacolina. Se ha demostrado que la hiperreactividad precede y predice el desarrollo del asma, y aunque necesaria, no es suficiente para la enfermedad, ya que hay personas asintomáticas con respuesta positiva a la histamina o la metacolina. En el origen del asma existen factores predisponentes que hacen al individuo susceptible a la enfermedad, como es la atopia. Los factores casuales sensibilizan la vía aérea y causan el comienzo del asma. Estos incluyen alergenos inhalados domésticos del exterior, del lugar de trabajo y ciertos fármacos. Entre los alergenos del interior encontramos ácaros domésticos. La aspirina y demás antiinflamatorios no esteroideos afectan al 10% de los asmáticos. Estos pacientes sí pueden utilizar el acetaminofén. Existen factores implicados en las exacerbaciones de las crisis asmáticas, como los mismos alergenos, el ejercicio, el aire frío, los gases irritantes, los cambios de temperatura y las emociones extremas, los episodios de sinusitis sin tratamiento antibiótico y el reflujo gastroesofágico, pues su corrección implica una mejoría del asma. Podemos distinguir entre el asma extrínseco o atópico y el intrínseco. El extrínseco se observa en niños y jóvenes. Con frecuencia presentan historia de alergias en la familia. Los niveles de IgE total y específica
suelen estar elevados en respuesta a una hipersensibilidad de tipo 1. Mientras que el asma intrínseco suele predominar en los adultos, es rara la historia familiar de alergia y los niveles de IgE son normales. Recuerda que la intolerancia a la aspirina es una forma de asma intrínseco. En caso de una crisis aguda por asma, debemos primero plantearnos la gravedad de la crisis, para lo que disponemos de un medidor de pico flujo, peak flow en inglés. Antes de evaluar al paciente asmático, está indicado que el paciente inhale de 2 a 4 inhalaciones en una hora de beta-2 agonistas para ver el grado de reversibilidad de la crisis. Observa el algoritmo terapéutico de la crisis de asma. Si el PEF es mayor del 70%, la crisis es leve y el control no requiere hospitalización. Basta con un manejo en el domicilio con pulsos inhalatorios de beta-2 agonistas. Si el PEF es menor del 70%, independientemente de que la crisis sea moderada, va a ser necesaria la hospitalización para administrar oxigenoterapia, corticoides y todos los broncodilatadores necesarios, beta-2 agonistas, teofilinas y anticolinérgicos. Además del tratamiento antes indicado, conviene recordar que hay determinadas situaciones en las que resulta necesario no solo poner el tratamiento adecuado, sino que, dada la gravedad, requieren el ingreso en una unidad de cuidados intensivos. Las causas se resumen en la tabla y son situaciones en las que corre severo riesgo la vida del paciente. El asma es una patología crónica y por tanto requiere un tratamiento crónico. Distinguimos 4 formas de asma crónico con tratamientos diferentes. Observa en la siguiente tabla los criterios diagnósticos del asma intermitente y del asma persistente leve. En el asma intermitente se emplean beta-adrenérgicos inhalados de acción corta a demanda. En el asma por ejercicio o profesional, además del beta-agonista, pueden emplearse cromoglicato o nedocromil, 10 a 20 minutos previos a la exposición. En cambio, en el asma persistente leve se usan corticoides inhalados en dosis bajas de base y un beta-adrenérgico de acción corta, si aparecen síntomas no más de 3 a 4 veces al día. Si aparecen síntomas nocturnos, puede añadirse un broncodilatador de acción prolongada. En el asma persistente moderada se utilizan corticoides inhalados en dosis altas asociados a un broncodilatador de acción prolongada, generalmente beta-adrenérgicos inhalados de acción prolongada. Si aparecen síntomas, también se emplea como fármaco de rescate un beta-adrenérgico de acción corta, no más de 3 a 4 veces al día. En el asma persistente grave, el tratamiento es similar al grupo anterior, con dosis de esteroides inhalados incluso más altas. Si con esto no se controla la enfermedad, se emplean esteroides sistémicos, a veces de forma crónica. En la siguiente diapositiva puedes repasar los conceptos más importantes de este tema. En la siguiente diapositiva puedes repasar los conceptos más importantes de este tema. Bronquiectasias. Las bronquiectasias son dilataciones anormales e irreversibles de los bronquios proximales de mediano calibre, mayores de 2 milímetros de diámetro, debidas a la destrucción de los componentes elástico y muscular de la pared. En el pasado eran a menudo consecuencia del sarampión y la tosferina, pero en la actualidad los principales causantes son los adenovirus y el virus de la gripe. La prevalencia es desconocida, pero ha disminuido en los últimos años en los países desarrollados debido a la eficacia de las campañas de vacunación y al tratamiento antibiótico precoz de las infecciones respiratorias. La inflamación de las paredes bronquiales conduce a la destrucción de los componentes elástico y muscular, que son reemplazados por tejido fibroso. El tejido pulmonar circundante ejerce una tracción que ocasiona la distensión bronquial crónica, que provoca una contracción del tejido muscular que los rodea, que se hipertrofia e hiperplasia. Todo ello conduce a un deterioro del aclaramiento mucociliar que predispone a colonización e infección bacterianas. La clasificación anatómica más utilizada es la de Reid, que las divide en bronquiectasias cilíndricas o fusiformes.
La dilatación es uniforme hasta que la luz adquiere el calibre normal de forma brusca y transversal, como consecuencia del taponamiento por secreciones de los bronquiolos y bronquios de menor tamaño. Bronquiectasias varicosas. La dilatación es irregular, como un rosario. Bronquiectasias saculares o quísticas. La dilatación se acentúa distalmente, terminando en un fondo de saco. Además, las bronquiectasias se clasifican en aquellas localizadas en una región pulmonar y aquellas que afectan al pulmón de forma difusa. Estas últimas pueden ser parte de una enfermedad sistémica. Las bronquiectasias localizadas se desarrollan por infecciones. Los virus implicados son adenovirus, influenza, sarampión y rubéola. Entre las bacterias destacan estafilococos, Klebsiella y gérmenes anaerobios. La tuberculosis también es una causa frecuente de bronquiectasias, en este caso de predominio en lóbulos superiores. Obstrucción endobronquial. La causa más frecuente en adultos de obstrucción endobronquial es el carcinoma pulmonar, aunque no da lugar a bronquiectasias al estar limitada la supervivencia del paciente. Los tumores endobronquiales benignos, como los carcinoides, debido a su crecimiento lento, sí se asocian a bronquiectasias. Otras causas de obstrucción son la compresión extrínseca por adenomegalias o la estenosis cicatricial postinflamatoria. En los niños, la causa más frecuente es la aspiración de cuerpos extraños. Las bronquiectasias difusas de origen pulmonar pueden tener diferentes etiologías. Algunas sustancias tóxicas producen una respuesta inflamatoria intensa que puede originar bronquiectasias. Tal es el caso de la inhalación de amoníaco, la aspiración de contenido gástrico o la heroína, incluso por vía intravenosa. Otras causas son las infecciones bacterianas necrosantes o víricas, como el adenovirus 7 y 21. Las bronquiectasias difusas de origen extrapulmonar pueden asociarse a aspergilosis broncopulmonar alérgica, ABPA. Debemos pensar en ellas si aparecen bronquiectasias centrales en un asmático refractario al tratamiento. Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas. Las más comúnmente asociadas son la inmunodeficiencia variable común, el déficit selectivo de subclase de IgG y la panipogammaglobulinemia. La fibrosis quística, enfermedad hereditaria más frecuente y letal en la raza blanca. Discinesia ciliar primaria. Agrupa una serie de entidades en las que se produce una alteración en la estructura y función de los cilios, por lo que se altera la eliminación bacteriana. Los pacientes suelen tener sinusitis, bronquiectasias e incluso otitis. Los varones suelen ser estériles. La mitad de los pacientes presentan situs inversus, denominándose síndrome de Cartagener. El síndrome de Young cursa con infecciones sinopulmonares recurrentes, pero sin alteraciones en la estructura ciliar ni en el test del sudor. Los varones son estériles debido a azoospermia obstructiva con espermatogénesis normal. El déficit de alfa-1 antitripsina se asocia con bronquiectasias, aunque no está aclarado su origen. Defectos del cartílago, síndrome de Williams-Campbell y síndrome de Munier-Kuhn o traqueobroncomegalia. Síndrome de uñas amarillas, linfedema, derrame pleural y bronquiectasias. La característica clínica por excelencia es la tos productiva crónica o la broncorrea purulenta. La tos es intermitente durante todo el día y empeora al levantarse por la mañana. A veces la tos no es productiva, generalmente por bronquiectasias secas en lóbulos superiores. La hemoptisis, que suele ser leve por sangrado de la mucosa inflamada, aparece en más del 50% de los pacientes y predomina en los que tienen bronquiectasias secas. La radiografía de tórax puede ser normal o a veces hay imágenes en nido de golondrina, raíl de tranvía
o en anillo de sello, aunque son poco sensibles y específicas. Para confirmar el diagnóstico, en la actualidad se realiza la TC de alta resolución, TCAR, que aporta una sensibilidad y especificidad para las bronquiectasias lobares de casi el 100%. La fibrobroncoscopia está indicada si hay hemoptisis, cuando las bronquiectasias están localizadas o existe sospecha de obstrucción endobronquial. El tratamiento se basa en 3 pilares: eliminar si existe la obstrucción bronquial, mejorar la eliminación de las secreciones, que se consigue con una adecuada hidratación, con fisioterapia respiratoria y drenaje postural mantenidos. Controlar las infecciones con el uso de antibióticos en las agudizaciones durante 10 a 15 días. Observa el algoritmo siguiente, donde podrás repasar las principales características del manejo, diagnóstico y tratamiento de las bronquiectasias. En la siguiente diapositiva puedes repasar los conceptos más importantes de este tema. Bronquiolitis es una enfermedad obstructiva pulmonar en la que predomina la inflamación, sobre todo a nivel de los bronquiolos respiratorios. La bronquiolitis es simple cuando se produce un infiltrado inflamatorio agudo o crónico en la pared bronquiolar. En la bronquiolitis obliterante se añade una fibrosis intraluminal, a veces muy importante, que puede producir una obliteración completa de la luz de la vía aérea. Ocasionalmente la fibrosis se localiza en la muscularis mucosae, con epitelio intacto, denominándose bronquiolitis constrictiva. La bronquiolitis obliterante puede ser una entidad aislada o asociarse a la existencia de tejido fibroso en los espacios alveolares adyacentes, denominándose bronquiolitis obliterante con neumonía organizada, también conocida como bono. Dentro de las etiologías existen la bronquiolitis en relación con humos y gases tóxicos, la exposición aguda al tabaco o altas concentraciones de gases puede inducir bronquiolitis asociada a obstrucción grave al flujo aéreo. La histología muestra necrosis del epitelio bronquiolar junto a exudado inflamatorio agudo. Si el paciente sobrevive, desarrolla un estado en que predomina la bronquiolitis obliterante. La bronquiolitis aguda infecciosa. La infección vírica de los bronquiolos puede producir enfermedad importante, sobre todo en niños menores de 3 años. Los agentes más frecuentes implicados son el virus respiratorio sincitial, adenovirus, los rinovirus y los parainfluenziae, sobre todo el tipo 3. La bronquiolitis asociada con conectivopatías puede complicar varias enfermedades de este grupo, sobre todo la artritis reumatoide. La bronquiolitis obliterante posttransplante es una complicación sobre todo del trasplante pulmonar, cardiopulmonar o de médula ósea. Aparece meses o años después de la intervención y se manifiesta como disnea progresiva. La bronquiolitis idiopática. Los casos idiopáticos de bronquiolitis a menudo asocian neumonía organizada, bono. Generalmente este proceso distribuye de forma parcheada ambos pulmones. Panbronquiolitis difusa. Enfermedad de etiopatogenia desconocida. Aparece inflamación crónica difusa de bronquiolos respiratorios con obstrucción secundaria. Es casi exclusiva de Japón, en pacientes generalmente varones, de 30 a 60 años, que presentan disnea de esfuerzo, tos productiva y sinusitis, y en la radiografía hay datos de hiperinsuflación y un patrón nodular diseminado de predominio en bases. Otras enfermedades del parenquima pulmonar. El término engloba a más de 100 enfermedades que afectan al espacio intersticial, localizado entre la membrana basal del epitelio alveolar y el endotelio capilar, en el que se encuentran en condiciones normales células, macrófagos, fibroblastos, miofibroblastos y componentes de la matriz, colágeno, fibronectina.
Estas enfermedades tienen características clínicas, radiológicas y funcionales comunes y ciertos caracteres que las diferencian y nos orientan hacia su etiología. El diagnóstico suele precisar material histológico que puede obtenerse por biopsia transbronquial con el fibrobroncoscopio a través de la biopsia por toracoscopia o mediante biopsia pulmonar abierta, toracotomía. El lavado broncoalveolar no es diagnóstico, pero sí orienta. A continuación veremos las características propias de las enfermedades más importantes. Aparece generalmente entre los 50 y 70 años, aunque puede hacerlo a cualquier edad. Hay casos familiares, por lo que ciertos factores genéticos pueden influir en la susceptibilidad a padecerla. La clínica es similar, pero suele aparecer a edades más tempranas. El paciente típico presenta disnea al ejercicio y tos no productiva de inicio insidioso. En ocasiones, el debut clínico coincide con una infección vírica, aunque suele haber una historia de más de 3 meses de síntomas antes del diagnóstico. La mayoría de los pacientes presentan a la auscultación pulmonar crepitantes finos al final de la inspiración, teleinspiratorios en las bases de tipo velcro. Las acropaquias son un signo tardío y frecuente que aparece en el 40 a 75% de los pacientes. La osteoartropatía hipertrófica y el neumotórax son raros. En estadios avanzados puede haber cor pulmonale. La clasificación más utilizada en el momento actual de las neumonías intersticiales idiopáticas es la siguiente. Neumonía intersticial usual, enfermedad progresiva, irreversible y de muy mal pronóstico. Neumonía intersticial descamativa, es un proceso patológico muy poco frecuente asociado al hábito tabáquico, en general de buen pronóstico. Bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad pulmonar intersticial difusa, enfermedad de fumadores que cursa con inflamación del intersticio peribronquiolar y que provoca afectación intersticial detectable clínica y radiológicamente. Neumonía intersticial no específica. Se caracteriza por una inflamación intersticial crónica de predominio linfocitario acompañada de grados variables de fibrosis. Neumonía intersticial aguda. Es una enfermedad aguda de causa desconocida. Neumonía organizada criptogenética o bronquiolitis obliterante con neumonía organizada. Se prefiere el primer término, pues la vía aérea distal se afecta de forma secundaria y las alteraciones principales son parenquimatosas. Tiene buen pronóstico. Neumonía intersticial linfocítica. Considerada un trastorno linfoproliferativo, es excepcional su transformación al linfoma. Es importante para el MIR que puedas agrupar estas enfermedades por aspectos comunes. Por ejemplo, las enfermedades que afectan más los vértices pulmonares son la silicosis crónica, la neumoconiosis, la espondilitis anquilopoyética y la histiocitosis X. Las enfermedades intersticiales que afectan las bases pulmonares son las más clásicas, como la asbestosis, la fibrosis pulmonar idiopática, hoy conocida como neumonía intersticial usual, y la esclerodermia. Las neumonías intersticiales idiopáticas son un cajón desastre y en ellas se incluyen diferentes formas de etiología no determinada. Clásicamente nos referíamos con este término a la neumonía intersticial usual, NIU, o alveolitis fibrosante criptogenética, que es una enfermedad progresiva, irreversible y de muy mal pronóstico, supervivencia menor a 3 años. La placa y el TAC de alta resolución apoyan el diagnóstico. En el lavado broncoalveolar se detectan neutrófilos, mayor o igual al 20%, y eosinófilos hasta un 4%. Los corticoides son el pilar fundamental del tratamiento asociados a inmunosupresores como ciclofosfamida o azatioprina. No obstante, ningún tratamiento ha demostrado modificar la historia natural de la enfermedad. El trasplante estaría indicado en la situación terminal.
La neumonía intersticial descamativa es una entidad caracterizada por el acúmulo intraalveolar de macrófagos. Inicialmente considerada la forma inflamatoria de la fibrosis pulmonar idiopática, hoy se sabe que son dos entidades diferentes. Afecta casi exclusivamente a fumadores. El 50% de los casos presentan acropaquias. El diagnóstico definitivo se establece por biopsia pulmonar quirúrgica. El tratamiento consiste en el abandono del tabaco y la administración de corticoides con buen pronóstico. La bronquiolitis respiratoria es una enfermedad provocada por el tabaco que se caracteriza por el acúmulo de macrófagos hiperpigmentados en los bronquiolos. Si estas alteraciones se extienden al parénquima peribronquiolar adyacente y ocasionan enfermedad intersticial detectable radiológicamente, entonces se habla de bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad intersticial difusa. Afecta a fumadores y muchos autores piensan que es la fase inicial de la neumonía intersticial descamativa. El tratamiento consiste exclusivamente en el abandono del tabaco y el pronóstico es bueno. La neumonía intersticial no específica engloba a las enfermedades intersticiales difusas cuyo patrón histológico no encaja en ninguno de los cuadros descritos. Se la considera una entidad bien definida, que puede ser idiopática, asociada a enfermedades del colágeno o fármacos. La TC muestra opacidades en vidrio deslustrado e imágenes reticulares, siendo poco frecuente el panal. El pronóstico es mejor que el de la neumonía intersticial usual. El tratamiento de elección son los corticoides, añadiendo azatioprina si no hay mejoría. La neumonía intersticial aguda es una entidad caracterizada por la presencia de daño alveolar difuso en el parenquima pulmonar, lesión anatomopatológica característica del síndrome del distrés respiratorio del adulto. La clínica se caracteriza por la aparición de disnea de comienzo agudo y en pocos días el cuadro evoluciona a insuficiencia respiratoria grave. El pronóstico es malo, con una mortalidad a los 2 meses del 50%. El diagnóstico se establece por biopsia pulmonar y el tratamiento consiste en la administración de corticoides a dosis altas. La histiocitosis X primaria se caracteriza por una infiltración de órganos por células de Langerhans. Produce una enfermedad intersticial que al avanzar ocasiona fibrosis intersticial y pequeños quistes aéreos. En estadios finales puede aparecer patrón en panal. Más del 90% de los enfermos son fumadores y es más frecuente en varones jóvenes. La presentación clínica es variable, pudiendo tener el paciente síntomas respiratorios o constitucionales, debutar con neumotórax por rotura de quistes o ser solo un hallazgo radiológico. Las alteraciones radiológicas predominan en campos superiores y medios. Puede aparecer cualquier patrón ventilatorio, aunque a medida que progresa la enfermedad, predomina la alteración ventilatoria obstructiva. El pronóstico es muy variable, con pacientes en los que remite de modo espontáneo y otros en los que progresa a fibrosis pulmonar. Hay mayor incidencia de progresión si el paciente continúa fumando y de regresión si dejan de fumar, por lo que sobra remarcar la importancia de abandonar el tabaco. La linfangioleiomyomatosis es una rara enfermedad que se caracteriza por la proliferación del músculo liso alrededor de las estructuras broncovasculares y en el intersticio pulmonar unido a la dilatación quística de los espacios aéreos terminales. Puede haber afectación extrapulmonar de los linfáticos y se asocia al angiomiolipoma renal. Se presenta casi exclusivamente en mujeres premenopáusicas, 20-40 años. La presentación típica es un neumotórax espontáneo por ruptura de quistes, aparece en la mitad de los casos, y puede ser recurrente y bilateral, pudiendo requerir pleurodesis. El quilotórax aparece en 1/3 de enfermos a lo largo de la evolución, y es muy característico de esta enfermedad,
pero es raro al diagnóstico. Recuerda que es una de las pocas enfermedades intersticiales que se presenta con aumento de volúmenes pulmonares y un patrón funcional obstructivo o mixto. La historia natural de la enfermedad es por lo general progresiva, con una media de supervivencia de unos 8 años desde el diagnóstico. La ooforectomía y el tratamiento con progesterona o tamoxifeno producen algún efecto beneficioso. Si el tratamiento fracasa, se debe considerar el trasplante, aunque hay casos de recidiva en el injerto. Repasa los aspectos más importantes de estas enfermedades en la siguiente tabla. Enfermedades por inhalación de polvos. La neumonitis por hipersensibilidad, NH, o alveolitis alérgica extrínseca representa un grupo de enfermedades que afectan a la porción distal de la vía aérea, mediadas inmunológicamente y asociadas a una exposición intensa y o repetida a polvos orgánicos que derivan de exposiciones ocupacionales, granjeros, cosechadores de cañas de azúcar, trabajadores de granos de cereales y productos de madera, empaquetadores de champiñones. Se describe una forma aguda, subaguda y crónica según la intensidad y frecuencia de la exposición. Forma aguda. Presenta fiebre, escalofríos, disnea, tos no productiva, mialgias y malestar general de inicio agudo tras la exposición. Es fácil confundir el cuadro con una neumonía infecciosa. Forma subaguda. Se produce ante exposiciones más continuadas, pero también de corta duración. Tiene un comienzo insidioso con tos, productiva o no, disnea progresiva al ejercicio, malestar general, anorexia y pérdida de peso. También suele ser reversible. Forma crónica. Aparece ante exposiciones prolongadas a dosis de antígeno menores. Presenta durante meses o años los síntomas referidos en la subaguda con predominio de la disnea progresiva que llega a ser grave y tos productiva o no. En la forma aguda hay un patrón ventilatorio restrictivo. En la forma crónica también predomina un patrón restrictivo con disminución de la DLCO, pero asocia con frecuencia un defecto obstructivo leve. Con respecto al tratamiento en las formas agudas leves, suele ser suficiente para la resolución en unos días, la retirada del paciente del lugar de la exposición. Cuando los episodios son más graves, se requieren corticoides. La forma subaguda suele precisar tratamiento con corticoides. En la forma crónica, la retirada del paciente del ambiente produce a veces la resolución de los síntomas y de las alteraciones fisiológicas en un mes. Sin embargo, en muchos pacientes, la fibrosis pulmonar y las alteraciones fisiológicas son sólo parcialmente reversibles al cesar la exposición. La exposición al asbesto aún se da en la fabricación de frenos y como aislante de tuberías y calderas, y se hace evidente tras una latencia de unos 10 años después de una exposición prolongada de 1 a varias décadas. Los pacientes afectos de asbestosis tienen riesgo aumentado de sufrir cáncer de pulmón, más aún si son fumadores por un efecto sinérgico. Otra complicación es el mesotelioma maligno pleural o peritoneal, en el que no parece influir el tabaco, que mostramos en la placa de tórax adyacente. Las placas pleurales indican exposición al asbesto, y cuando son bilaterales, en el seno de una enfermedad intersticial de predominio en campos inferiores, orientan fuertemente al diagnóstico de asbestosis. No se conoce ningún tratamiento eficaz. Los corticoides no son útiles. Se recomienda vigilancia médica debido a las complicaciones mencionadas. No olvides que la exposición al asbesto puede producir asbestosis, cáncer de pulmón o el paciente puede desarrollar un mesotelioma. Las exposiciones ocupacionales a partículas de sílice, cuarzo, de tamaño respirable, diámetro de 0,5 a 5 micras, acontecen en minería, canteras de granito, perforaciones y tunelizaciones, cortadores de piedra, industrias abrasivas,
fundiciones e industrias cerámicas. Se diferencian 4 formas de silicosis según la intensidad de la exposición, el periodo de latencia y la historia natural. La silicosis crónica, clásica, tras un periodo prolongado de exposición y latencia con opacidades redondas menores de 10 milímetros, de predominio en lóbulo superior y con adenopatías en cáscara de huevo. Fibrosis masiva progresiva, silicosis complicada, que ocurre cuando coalescen los pequeños nódulos silicóticos formando grandes conglomerados mayores de 10 milímetros. La silicosis acelerada y aguda requieren un tiempo de exposición más corto. En la silicosis, la espirometría puede ser normal, y si es anormal puede mostrar patrón obstructivo, restrictivo o mixto, siendo quizás el obstructivo el más frecuente. Generalmente no es preciso realizar biopsia pulmonar para llegar al diagnóstico. Complicaciones de la silicosis son la infección por tuberculosis y micobacterias, la bronquitis crónica y el enfisema. En la actualidad continúa en estudio la posible relación entre silicosis y cáncer de pulmón. Una vez que se establece el proceso fibrótico de la silicosis crónica, se cree que es irreversible y el manejo se dirige a prevenir las complicaciones. En los pacientes con Mantoux positivo se realiza profilaxis con isoniazida. En la siguiente tabla puedes observar las diferencias clínicas entre las distintas formas de silicosis. En la siguiente diapositiva puedes repasar los conceptos más importantes de este tema. Eosinofilias pulmonares. Son procesos caracterizados por infiltrados pulmonares con eosinófilos, pudiendo existir, aunque no siempre, también eosinofilia periférica. La neumonía eosinófila crónica predomina en mujeres de edad media y suelen tener historia de asma de reciente comienzo. La presentación clínica es subaguda y consiste en fiebre moderada, sudores nocturnos, pérdida de peso, moderada e importante tos con escaso esputo mucoide durante varios meses antes del diagnóstico. Posteriormente aparece disnea con sibilancias si hay asma. Radiológicamente son característicos los infiltrados periféricos bilaterales que afectan típicamente los 2/3 externos pulmonares y predominan en campos superiores y medios, dando una imagen de negativo del edema pulmonar. Los infiltrados no son migratorios y, si recurren, suelen hacerlo en la misma localización. La función pulmonar revela un patrón restrictivo grave. Los pacientes con componente asmático pueden también tener un defecto obstructivo. Es muy frecuente la eosinofilia periférica y hasta 1/3 de los pacientes presentan elevación de la IgE. Una eosinofilia en el lavado bronquioalveolar del 30 al 50% es típica de esta enfermedad. El tratamiento son los corticoides sistémicos, siendo muy característico de esta enfermedad la rápida mejoría de la clínica, radiología y la reducción de la eosinofilia sanguínea. Aunque el pronóstico es favorable, son muy típicas las recaídas al disminuir o retirar los corticoides. La granulomatosis de Wegener es una vasculitis necrosante granulomatosa de pequeño vaso que afecta al tracto respiratorio superior e inferior, que con frecuencia asocia glomerulonefritis rápidamente progresiva y a veces afectación de ojos, piel, articulaciones, corazón y sistema nervioso, tanto central como periférico. De todas las vasculitis que afectan típicamente al pulmón, esta es la más frecuente. Más del 90% de los pacientes tienen afectación del tracto respiratorio superior, inferior o ambos. La sinusitis es el síntoma más frecuente de presentación. El tratamiento de elección es la ciclofosfamida y se asocian corticoides en dosis bajas. La granulomatosis alérgica de Churg-Strauss es una vasculitis necrosante granulomatosa de pequeño vaso que afecta fundamentalmente al pulmón y que cursa típicamente con infiltración tisular por eosinófilos, eosinofilia sanguínea y asma grave. En la radiografía puede haber infiltrados no segmentarios transitorios o múltiples nódulos
que no se suelen cavitar. La eosinofilia sanguínea es casi constante. El tratamiento con corticoides aumenta la supervivencia y si fracasan se asocia ciclofosfamida. Sarcoidosis. La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa multisistémica que afecta algo más a mujeres, sobre todo de raza negra, y con un pico de incidencia entre los 20 a 40 años. La sarcoidosis es una enfermedad sistémica que afecta al pulmón prácticamente siempre. A veces constituye un hallazgo en la radiografía de tórax de un paciente asintomático, lo que se conoce como disociación clínico-radiológica. En el pulmón produce una enfermedad intersticial que en unos pocos pacientes evoluciona a una fibrosis progresiva. Un tercio de los pacientes se presenta de forma aguda, con síntomas constitucionales, fiebre, malestar, anorexia y pérdida de peso asociados o no a síntomas respiratorios como tos, disnea y molestias retroesternales. Se describen dos síndromes en la forma aguda. El síndrome de Lofgren, con fiebre, artralgias, eritema nodoso y adenopatías iliares generalmente bilaterales y simétricas, y el síndrome de Herford-Waldenström, también denominado fiebre uveoparotidea por presentar fiebre, uveitis, parotiditis y parálisis facial. En el resto de pacientes se presenta de forma insidiosa a lo largo de meses con síntomas respiratorios y escasa o nula clínica constitucional. Las principales manifestaciones clínicas son las pulmonares. Es la mayor causa de morbimortalidad. La sarcoidosis produce una enfermedad intersticial que, en unos pocos pacientes, evoluciona en una fibrosis progresiva. Los síntomas típicos son la disnea al esfuerzo y la tos seca. A veces hay sibilancias. Puede producirse afectación endobronquial. El 90% de los pacientes presentan anomalías en la radiografía de tórax en algún momento de la evolución. Además, la mucosa nasal se afecta en el 20% de los casos, con congestión nasal y pólipos. Aparecen granulomas laríngeos en el 5%, produciendo disfonía, estridor y sibilancias. La afectación laríngea se asocia a menudo con lupus pernio. Debido a los granulomas y lesiones cicatrizales, puede encontrarse estenosis traqueal. Hay adenopatías intratorácicas en el 80-90% de los pacientes. Las más frecuentes son las iliares, típicamente bilaterales y simétricas. También es común la afectación de paratraqueales cervicales, supraclaviculares, axilares, epitrocleares e inguinales. Las adenopatías son indoloras y móviles. En la radiografía de tórax, la alteración más frecuente es el aumento de los ganglios intratorácicos, que aparece en el 75 a 90% de los pacientes. Lo más característico es el aumento iliar bilateral y simétrico, a menudo acompañado de adenopatías paratraqueales, sobre todo derechas. Las adenopatías se pueden calcificar adoptando aspecto de cáscara de huevo. La afectación parenquimatosa suele consistir en infiltrados reticulonodulares bilaterales y simétricos, de predominio en campos medios y superiores. Hay una clasificación de la enfermedad pulmonar en 4 estadios según la radiografía, que está relacionada con la probabilidad de remisión espontánea de la enfermedad. La RX puede ser normal. El paciente suele mostrar un patrón restrictivo, aunque no es infrecuente que en fases avanzadas también sea obstructivo. La enzima convertidora de la angiotensina es poco sensible y específica de la enfermedad y su evolución. Para el diagnóstico nos basamos en la histología, demostrando la existencia de granulomas no caseificantes, como se muestra en la foto anexa. Es muy rentable la biopsia transbronquial, especialmente si existen lesiones parenquimatosas visibles radiológicamente. La mediastinoscopia sería una segunda fuente de biopsias. La sarcoidosis pulmonar se trata si hay infiltrados radiológicos, estadio 2 o mayor.
acompañados de afectación funcional y o clínica importantes. Si hay infiltrados radiológicos, pero la afectación funcional y clínica es leve, se observa al paciente durante un año, y si en ese tiempo no remite o si se evidencia progresión clínica, radiológica o funcional durante la observación, también se trata. En la siguiente diapositiva puedes repasar los conceptos más importantes de este tema. Enfermedad de la pleura. El derrame pleural consiste en la acumulación de líquido en el espacio pleural mayor de lo normal. En condiciones normales hay muy poco. Puede surgir por síntesis excesiva del líquido o si no se drena adecuadamente por los vasos linfáticos. Radiológicamente se sospecha si aparece alguna de las siguientes manifestaciones. Lo más frecuente, que es el borramiento u obliteración del ángulo costofrénico posterior en la radiografía de tórax lateral, visible con aproximadamente 75 mililitros. Borramiento del ángulo costofrénico lateral en la proyección posteroanterior, precisa unos 150 mililitros, o lo más típico, que es la opacidad de la base pulmonar con una línea cóncava superior que mira hacia el pulmón, denominada menisco de Damoiseau, precisa mayor cantidad de líquido. Lo primero es la distinción de los derrames en exudados y trasudados. Los trasudados surgen si no funcionan adecuadamente los factores sistémicos que influyen en la síntesis y reabsorción del líquido, en tanto que los exudados obedecen a alteración de factores locales. La causa más común de derrame en los países desarrollados es la insuficiencia cardíaca, trasudado. Otras causas de trasudado son la cirrosis hepática y el síndrome nefrótico. Si consideramos solo los exudados, la causa más común son los derrames paraneumónicos, los derrames malignos, las infecciones víricas y el TEP. Derrame pleural paraneumónico se denomina así al que se asocia con infección bacteriana pulmonar no tuberculosa. El 40% de los pacientes con neumonía bacteriana tiene derrame y su presencia se asocia con una mayor mortalidad. Es la causa más común de exudado. Si excede de 10 milímetros debe realizarse una toracocentesis. Una decisión importante en los derrames paraneumónicos es la valoración de si colocar o no un tubo de drenaje. Observa en la diapositiva sus indicaciones. Derrame pleural tuberculoso es la causa más común de exudado en algunos países en vías de desarrollo, especialmente en gente joven. El estudio celular muestra un porcentaje de linfocitos mayor al 50%. La reacción en cadena de la polimerasa PCR en busca de ADN de M. tuberculosis está disponible en muchos centros y confiere una alta rentabilidad diagnóstica. El diagnóstico de pleuritis tuberculosa se establece generalmente con la biopsia pleural cerrada. Derrame neoplásico. Los más frecuentes son secundarios a metástasis de carcinoma de pulmón, mama y linfoma. Es la causa más frecuente de derrame sanguinolento. El quilotórax se produce por rotura del conducto torácico, acumulándose linfa en el espacio pleural. La causa más frecuente son los traumatismos y otras veces los tumores mediastínicos como los linfomas. Es típico el aspecto lechoso del líquido con una concentración de triglicéridos mayor de 100 miligramos por decilitro. El tratamiento incluye, independientemente de la causa, nutrición parenteral total o nutrición rica en triglicéridos con ácidos grasos de cadena media que pasan desde la luz intestinal a la sangre directamente sin pasar por la linfa. El pseudoquilotórax tiene un aspecto macroscópico similar al del quilotórax, aunque es menos frecuente. Suelen ser derrames de larga evolución. Las causas más frecuentes son la artritis reumatoide y la tuberculosis. En la siguiente diapositiva puedes repasar los conceptos más importantes de este tema. Es la entrada de aire en el espacio pleural, que despega ambas superficies serosas y provoca un colapso pulmonar, por lo que produce disminución de la capacidad ventilatoria. Tipos: traumático,
ocurre en relación con entrada de aire en la cavidad pleural por un traumatismo abierto o cerrado. Una subcategoría es el iatrógeno, que se produce tras maniobras diagnósticas y terapéuticas sobre el pulmón, como la toracocentesis o la punción transtorácica. Espontáneo. Ocurre sin traumatismo previo. El neumotórax espontáneo primario se produce sin enfermedad pulmonar previa conocida. El neumotórax espontáneo secundario ocurre en pacientes con enfermedad pulmonar previa conocida, sobre todo EPOC, y predomina en ancianos. Catamenial, en relación con la menstruación. Aparece en mujeres mayores de 25 años. Es frecuente la recidiva. En el tratamiento se emplean los anovulatorios y, si fracasan, la pleurodesis. En la siguiente diapositiva puedes repasar los conceptos más importantes de este tema. Hipertensión pulmonar. La hipertensión arterial pulmonar se define como la elevación de la presión de la arteria pulmonar media por encima de 25 milímetros de mercurio en reposo o 30 milímetros de mercurio en ejercicio. Puede ser primaria, forma más rara, o aparecer en el seno de enfermedades respiratorias crónicas que cursan con hipoxemia o enfermedades cardíacas, conocida como hipertensión pulmonar secundaria. Es importante recordar que la hipoxemia induce vasodilatación en las arterias sistémicas para aumentar el aporte de oxígeno a los tejidos. Sin embargo, la respuesta de las arterias pulmonares a la hipoxia es vasoconstrictora, para evitar perfundir unidades de intercambio pobremente ventiladas, evitando el desequilibrio ventilación-perfusión. Este efecto es un eficaz mecanismo para compensar la alteración sobre la PO2 que producen las enfermedades pulmonares. Más del 80% de las hipertensiones pulmonares secundarias aparecen en pacientes afectos por EPOC. La hipertensión portal, infección por el VIH, inhalación de cocaína, los fármacos anorexígenos y el aceite de colza desnaturalizado pueden producir una enfermedad similar a la hipertensión pulmonar primaria. La hipertensión pulmonar primaria es una enfermedad caracterizada por la elevación mantenida de la presión arterial pulmonar sin una causa demostrable. Es una enfermedad con una fuerte influencia genética. El 6% de los casos sufren una forma hereditaria de la enfermedad. El gen causante se localiza en el brazo largo del cromosoma 2. La lesión histológica clásicamente asociada con la enfermedad es la arteriopatía pulmonar plexogénica, en la que hay hipertrofia de la media, fibrosis laminar concéntrica de la íntima y lesiones plexiformes, y que puede asociar arteriopatía trombótica. La enfermedad veno-oclusiva pulmonar se describió como otra forma de hipertensión pulmonar primaria, el 10% de casos, pero en la actualidad se cree representa una variante de la forma plexogénica. La hemangiomatosis capilar pulmonar es otra forma de hipertensión pulmonar primaria, que consiste en la proliferación de vasos dilatados de paredes muy finas en el intersticio alveolar con tendencia a la rotura y hemoptisis. Es excepcional. La disnea progresiva es el síntoma más común. El dolor torácico subesternal es común y parece relacionado con insuficiencia coronaria ante el aumento de las necesidades del ventrículo derecho y con la hipoxemia. A veces hay hemoptisis por rotura de aneurismas por la alta presión de la arteria pulmonar. La radiografía de tórax revela protusión de la arteria pulmonar principal y aumento en la anchura de la rama descendente de la arteria pulmonar derecha, oligoemia periférica y cardiomegalía. En la enfermedad veno-oclusiva además se aprecian líneas B de Kerley en ausencia de otros datos de insuficiencia del ventrículo izquierdo. Es necesario el estudio hemodinámico con cateterismo cardíaco para descartar causas secundarias y para demostrar aumento en la presión de la arteria pulmonar y de la aurícula derecha, así como disminución del gasto cardíaco. La presión del enclavamiento capilar pulmonar es normal incluso en la enfermedad veno-oclusiva. Es una enfermedad progresiva para la que no hay curación.
La muerte suele ser por progresivo fallo cardíaco derecho y a veces por muerte súbita. El tratamiento con anticoagulantes aumenta la supervivencia, probablemente por prevenir la trombosis in situ en estos pacientes. Hoy en día se recomienda el empleo de anticoagulantes orales en todos los pacientes con hipertensión pulmonar. Además se pueden utilizar calcioantagonistas y análogos de prostaciclina. Dentro de este último grupo, el epoprostenol se emplea en infusión endovenosa continua en los pacientes con test de vasorreactividad negativo en clase funcional 3-4, así como los que fue positivo. El bosentan es un antagonista de receptores de endotelina, indicado en pacientes con hipertensión pulmonar en clase funcional 2-3, no respondedores en la prueba vasodilatadora o que se deterioran bajo tratamiento crónico con calcioantagonistas. Tromboembolismo pulmonar. La enfermedad tromboembólica venosa, ETV, representa un espectro de enfermedades que engloban tanto la trombosis venosa profunda, TVP, como el tromboembolismo pulmonar, TEP. En un 90-95% de los casos, el émbolo que origina el TEP proviene de una TVP de miembros inferiores, a menudo asintomática. Los factores de riesgo más frecuentes en el embolismo pulmonar son la inmovilización, antecedentes de cirugía, accidente cerebrovascular reciente, historia de ETV previa y neoplasias, sobre todo adenocarcinomas. Otros factores de riesgo serían la obesidad, el tabaquismo, los anticonceptivos orales, el embarazo, terapia hormonal sustitutiva, los viajes de avión de largo recorrido, el síndrome antifosfolípido, la hiperhomocisteinemia, generalmente por deficiencias leves de folato y a veces de vitaminas B6 y 12, y algunas enfermedades crónicas como la policitemia primaria, HTA o EPOC. La resistencia a la proteína C activada o enfermedad del factor 5 de Leiden es el estado de hipercoagulabilidad hereditario más frecuente en el TEP. El diagnóstico se sospecha a partir de un cuadro clínico compatible, generalmente una disnea súbita acompañada de taquipnea y taquicardia. Si existe síncope o inestabilidad hemodinámica, habrá que pensar en un cuadro de TEP masivo. Un factor de riesgo compatible, como los que ya hemos hablado. Una placa de tórax compatible, que es o bien normal o más frecuentemente inespecífica, es decir, con alteraciones no características de ninguna patología, como atelectasias, elevación del hemidiafragma. Dada la gravedad del proceso, un alto grado de sospecha clínica basta para indicar tratamiento anticoagulante. La estimación de la probabilidad clínica es el primer eslabón en la aproximación diagnóstica del TEP. En pacientes no ingresados, si son de probabilidad clínica baja, se comienza realizando una prueba de dímero D, marcador de fibrinolisis. Si el dímero D, según ELISA, está por debajo de 500, consideramos cifras normales y podemos detener razonablemente el estudio de TEP. Si el dímero D se encuentra por encima de 500, el paciente puede tener un embolismo pulmonar o no, y habrá que confirmarlo con pruebas de imagen, con un TAC helicoidal de primera opción, y si es alérgico a contrastes iodados o tiene insuficiencia renal, utilizando en su lugar una gammagrafía de ventilación-perfusión. Si las pruebas son positivas, tenemos el diagnóstico confirmado, pero si las pruebas no son concluyentes y la sospecha es alta, realizar ecodoppler de miembros inferiores. Si el Doppler demuestra trombosis venosa profunda, procedemos a tratarlo como TEP, puesto que el tratamiento va a ser el mismo. Si el Doppler no confirma la trombosis venosa profunda, puede ser necesario realizar una arteriografía como gold standard. El tratamiento del TEP consiste en la anticoagulación con heparinas los primeros 5 días, continuando durante 3 a 6 meses con anticoagulantes orales con un INR de 2 a 3. Obviamente, si el factor de riesgo es irreversible, el tratamiento es de por vida. Las heparinas pueden ser no fraccionadas, que se administran IV,
o heparinas fraccionadas de administración subcutánea que tiene un control más cómodo. Los trombolíticos se consideran de elección en el TEP masivo y en la TVP iliofemoral masiva o de cava inferior, siempre que haya bajo riesgo de sangrado. En caso de que no se pueda realizar trombolisis, se indica embolectomia. En caso de que no se pueda realizar anticoagulación, se indica el filtro de la vena cava. En la siguiente diapositiva puedes repasar los conceptos más importantes de este tema. Existen 4 variedades histológicas fundamentales de tumores malignos, que son el carcinoma epidermoide, escamoso, espinocelular, el carcinoma anaplásico de células pequeñas, de células en grano de avena o Oat-cell, el adenocarcinoma, que incluye el bronquiolo alveolar que se origina en los septos alveolares, y el carcinoma anaplásico de células grandes. El tipo histológico más frecuente en España es el adenocarcinoma. En los últimos años ha aumentado su frecuencia superando al epidermoide. El epidermoide es el que con más frecuencia se cavita, más del 20%, y el de células grandes también lo hace con frecuencia, cercano al 20%. El cáncer de pulmón es en la actualidad el más frecuente del organismo. Existe una clara relación entre el consumo de tabaco, sobre todo de cigarrillos, y el cáncer de pulmón. Esta asociación se observa en el 90% de los pacientes. Algunos contaminantes ambientales, como el asbesto o el radón, son también factores de riesgo para desarrollar una neoplasia pulmonar y además potencian el efecto carcinogénico del tabaco. También parece haber un incremento de riesgo en pacientes de EPOC y FPI. Presenta su máxima incidencia entre los 55 y 65 años. Es más frecuente en hombres, aunque la incidencia en mujeres ha aumentado de manera considerable. No existe un patrón de herencia mendeliano en el cáncer de pulmón, aunque se ha observado una incidencia superior en aquellos pacientes con capacidad para inducir las enzimas P450. Las células tumorales presentan lesiones genéticas adquiridas que inducen la activación de oncogenes e inhibición de antioncogenes. La alteración genética más frecuente es la mutación del P53, mientras que el cromosoma que con mayor frecuencia se encuentra alterado es el 3. Los tumores del pulmón se dividen en carcinomas centrales y periféricos. El epidermoide y anaplásico de células pequeñas suelen aparecer como una masa en grandes bronquios, es decir, centrales, círculo rojo. El adenocarcinoma y el anaplásico de células grandes suelen hacerlo como masa periférica, a veces con afectación pleural, círculo verde. Los tumores centrales producen aumento de la tos y expectoración hemoptoica. Si es de mayor tamaño, puede originar atelectasia por la obstrucción completa de la luz bronquial y puede infectarse el parénquima distal, produciéndose una neumonitis obstructiva con fiebre y tos productiva, que no se resuelve totalmente con el tratamiento antibiótico. Los tumores periféricos generalmente no dan síntomas hasta fases avanzadas, en que pueden producir dolor por afectación de la pleura o la pared costal y derrame pleural maligno. El síndrome de Pancoast se produce por crecimiento local de un tumor del vértice pulmonar que penetra fácilmente en el canal neural y destruye las raíces nerviosas octava cervical y primera y segunda torácicas. Su causa más frecuente es el cáncer de pulmón, especialmente el epidermoide. Cursa con dolor en el hombro irradiado por todo el borde cubital del brazo. A menudo produce síndrome de Claude-Bernard-Horner. Los síndromes paraneoplásicos son poco frecuentes en la clínica diaria, pero en el MIR caen con bastante frecuencia. Puede haber hipercalcemia e hipofosfatemia por secreción de un péptido, PTH-like, en los carcinomas epidermoides, hiponatremia por secreción inadecuada de ADH o del péptido natriurético atrial, sobre todo el OAT-cell, o hipopotasemia por secreción ectópica de ACTH en los microcíticos. A veces los adenocarcinomas presentan osteoartropatía hipertrófica, consistente en acropaquias que asocian periostitis con dolor
y tumefacción. La ginecomastia se asocia al anaplásico de células grandes. El diagnóstico requiere confirmación histológica. Generalmente la muestra se obtiene mediante fibrobroncoscopia y realización de biopsia bronquial, si es central, o transbronquial en los periféricos. La estadificación del cáncer de pulmón es una forma de clasificación que nos permite conocer el grado de extensión tumoral, la agresividad, el grado de diseminación y las opciones terapéuticas disponibles en cada estadio. Debes conocer la estadificación TNM con precisión para el examen. Las metástasis hematógenas son muy frecuentes, sobre todo en cerebro, hígado, hueso, médula ósea y suprarrenales, produciendo clínica en esas localizaciones, mientras que es rara la diseminación hematógena al pulmón contralateral. Los síndromes paraneoplásicos son frecuentes. Los tumores que más los producen son los microcíticos. Recuerda que solo debemos realizar estudio cerebral de imagen a los pacientes con tumores microcíticos o a aquellos pacientes con clínica neurológica. Antes de decidirse por la cirugía hay que valorar los criterios de irresecabilidad y de inoperabilidad. La resecabilidad hace referencia a la posibilidad de que el tumor sea oncológicamente resecado, es decir, que el cirujano sea capaz de extirpar todo el tejido tumoral. Dichos criterios se exponen en la siguiente tabla. La operabilidad se refiere a la situación funcional y fisiológica del paciente que le hará resistir la cirugía, dejando suficiente parénquima sano para mantener un adecuado intercambio gaseoso. Dichos criterios aparecen en la siguiente tabla. En los estadios 1 y 2, el tratamiento quirúrgico es de elección, con intención curativa. La indicación terapéutica más conservadora es la lobectomía. En casos de tumores en lóbulo medio o lóbulo inferior derechos, se puede realizar resección conjunta de ambos. Excepcionalmente puede realizarse cirugía muy conservadora, segmentectomía o resección atípica. Los pacientes con estadio 3A presentan un peor pronóstico y por lo tanto deben valorarse con cautela. En aquellos con extensión N1, la cirugía es de elección, mientras que si la afectación linfática es mayor, el tratamiento inicial será la quimioterapia. En el tumor de Pancoast existen dos posibilidades: radioterapia en dosis curativas o radioterapia seguida de resección del tumor y pared torácica, de 3 a 6 semanas después. En ambos casos, la supervivencia es similar. Estadio 3B y 4 son estadios irresecables. En un escaso número de pacientes, menor a 5%, la quimioterapia puede convertir el tumor en resecable. En el carcinoma microcítico, la base del tratamiento es la quimioterapia. En los escasos tumores de detección muy precoz, se realiza extirpación quirúrgica en combinación con quimioterapia. La enfermedad limitada al tórax se trata con quimioterapia y radioterapia torácica, y si existe respuesta, radioterapia holocraneal. La enfermedad extendida se trata solo con quimioterapia. Los nódulos pulmonares son opacificaciones radiológicas de menos de 3 centímetros de diámetro, rodeada de parénquima pulmonar sano con bordes bien delimitados, no asociada a atelectasias o adenopatías. Los factores de riesgo de malignidad son la edad mayor de 35 años, el tabaquismo activo, antecedentes de neoplasia previa y la presencia de calcificación excéntricas. Recuerda que el signo de la corona radiada es altamente sugestivo de malignidad. En la siguiente diapositiva puedes repasar los conceptos más importantes de este tema.